tremendo. Que esa unción del Espíritu Santo y del poder de su palabra nos siga hilando en su pensamiento, en su palabra, y que nosotros estemos bien despiertos. Diga hoy, estoy despierto. Estoy despierto por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, por todo el cuerpo de Cristo que bien unido y concertado tiene una misma palabra. Amén. Recuerdo a la maestra Alegría la semana pasada cuando decía, bueno, ahora no sé qué voy a predicar porque ya Dios ministró todo y es lo que... Bueno, se vuelve a repetir. Yo digo, bueno, Padre, amén. Aleluya. Amén. Mira qué bueno. Qué bueno. Y yo sé que como ustedes, hijos obedientes como yo, hemos vuelto a escuchar las prédicas. ¿Verdad que sí? No digan mentira. El Señor los ve. El Señor sabe. Nada es oculto para el Señor. ¿Por qué? Estamos en un nuevo tiempo en la iglesia. Y tenemos que aprovechar ese nuevo tiempo que dice que es ese tiempo de la edificación. Tenemos que estar despiertos para entender, comprender y saber cuáles son las armas en este tiempo que debemos de utilizar y que Dios las está revelando en otro nivel. Porque tú puedes decir, eso está escrito en la palabra, eso lo leí yo hace tiempo, eso está ahí, además, está ahí hace muchísimos años. Pero Dios está entregando algo nuevo. Ahora, tú quieres entrar en ese río donde el profeta, Dios a través del profeta estaba diciendo que vienen tiempos nuevos. Estudia la palabra, vuelve a escuchar la palabra y di que tiene esa palabra que ver conmigo. Hemos tenido, el apóstol comenzó una nueva serie a través del Espíritu Santo, ¿sí? La edificación del cuerpo. En el libro, ¿verdad?, de la carta escrita a la iglesia de los Efesios. Y el apóstol Pablo escribe esa carta para dar una dirección de cómo la iglesia debe funcionar. Ahora, ¿quiénes somos la iglesia? Nosotros. Nosotros formamos la iglesia. Y ciertamente se hizo un preámbulo, no sé si ustedes, sí, por supuesto que sí, porque ustedes han escuchado las dos últimas prédicas de día y de noche. Habló el apóstol primeramente y hacía una revisión de la historia y se iba al antiguo pacto y hablaba del templo de Salomón. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Y cómo estaba estructurado y cómo fue establecido y cómo el rey David, que tenía toda la unción, todo el poder que Dios le había dado, quería hacer el templo, pero Dios no lo dejó. Y le dijo que su hijo era el que tenía que hacer el templo. Y dice en la palabra, y lo decía la maestra Alegría, que entonces estaba todo diseñado. Es decir, ¿de dónde vino ese diseño? ¿Del hombre o de Dios? Pero el rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que lo buscaba, que aún siendo pecador, porque era guerrero y mataba gente y cometía pecados, pero él iba a la presencia de Dios y él iba en intimidad con Dios y él pedía perdón por sus pecados y la misericordia de Dios se manifestaba. Pero le dijo, no, tú no vas a edificar templo, va a edificar tu hijo, una descendencia más limpia. Y allí él le da toda la estructura de cómo va a ser ese templo y cómo lo va a realizar. Y dice que eran materiales preciosos. Así nosotros debemos de edificar la iglesia hoy. Tú que eres templo del Espíritu Santo, yo que soy templo del Espíritu Santo. Así habla en el libro entonces de los Efesios, a los Efesios, donde dice en la edificación del cuerpo cómo ese templo en este tiempo tiene que estar estructurado, armado. Yo recuerdo que una de las etapas de mi vida, yo trabajé en una constructora. Sebas tenía como 4 añitos. Y aprendí muy dispuesta y abierta. Yo no sabía nada de construcción. Y empecé a trabajar en esa constructora. Y allí hacían, por supuesto, casas. Había un complejo que se iba a realizar. Y yo me sentaba, porque Dios pone gracia en uno, amén.
me sentaba con el presidente de la empresa, con los arquitectos, con los topógrafos, con los ingenieros, con los maestros de obra, y empezaban a decir, este es el proyecto. Se sentaba todo el equipo, ¿verdad?, que tenía la amplitud y el conocimiento, se sentaba en una mesa grandísima, y pregúntame por qué yo estaba ahí. Bueno, era el asistente del presidente. Yo tenía que tomar nota, ¿verdad? Entonces estaba allí y yo escuchaba, el terreno debe ser así, se debe de limpiar, tiene que hacer un estudio de suelo para saber si lo que se va a edificar allí va a poder tener el soporte necesario para lo que se va a edificar. Y cada uno tenía una función y se proyectaba en los planos. Y en esos planos empezaban a dibujar y todos estaban cónsonos a una misma idea para poder levantar esa obra que para ellos, ¿sabes qué? Le iba a generar dinero. Que estaban todos ahí primerito. Esto es negocio y esto es dinero, me interesa el proyecto se ve ambicioso, oye, yo quiero entrar en ese proyecto, y se peleaban los arquitectos, los ingenieros, porque querían formar parte de ese proyecto. Yo te quiero decir a ti y a mí que Dios nos llamó para un proyecto. Dios nos escogió para un proyecto. Los que estaban sentados en esa mesa, en esa constructora muy famosa para ese tiempo, entendieron el proyecto. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás entendiendo el proyecto de Dios para el cual Él te llamó? Porque eso era un proyecto natural, pero el de nosotros es sobrenatural. Tú tienes que entender que formas parte de ese mismo equipo de expertos para llevar una obra que Dios ya destinó, predestinó, está formado. Pero tú tienes que comprender. Y cuando uno de los del equipo no entendía, no podía seguir porque no entendía. Y era sacado del grupo. Porque no entendía, no comprendía, no estudiaba, no tenía la capacidad para poder ejecutar el proyecto de la obra. No tenía la credencial, no tenía la autoridad para poder ejecutar la obra y llevar a cabo y consolidarla. A eso nos llamó el Señor. Ahora nosotros nos trasladamos a un tiempo actual donde Cristo desde el principio, dice que Él fue el principio, ¿verdad? Dios en el principio, te llamó, como dice el libro a los Efesios en el capítulo 1, me predestinó, me llamó, me seleccionó, me puso un sello del Espíritu y me insertó. Pero voy otra vez nuevamente, ya va. Pero tú comprendes qué haces en el cuerpo de Cristo. Ya va, tú entendiste. Yo quiero que tú anotes esas dos palabras. Lo entendí, lo comprendí. Lo entendí, lo comprendí. Importante, la comprensión viene a través del Espíritu. Es un don. A través del Espíritu. La maestra Alegría decía la semana pasada, igual que el apóstol Orlando, decía, importante la relación con Dios. Porque si tú no te relacionas con aquel que todo lo sabe, ¿cómo vas a aprender a manejarte en los misterios que te va a entregar Dios para que tú funciones correctamente dentro del plan de Dios en su iglesia? ¿Sí? ¿A qué fuimos llamados? Y dice entonces, vamos a leer para recordar Efesios 4. Y muchas cosas me llamaron la atención en las predicas anteriores, muchas. Pero me gustó mucho el de esculpir al hombre, cómo esculpían el templo de una manera especial. Todo fue tan especial y así Dios hace contigo, te cambia y te transforma. La manifestación de la gloria de Dios. Nosotros queremos saborear de eso, pero para eso Dios te llama a despertar.
te llama a comprender, te llama a situarse donde estás. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí con un propósito de Dios y debes despertar ese propósito. Y en el libro, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, dice lo siguiente, dice de la siguiente forma. El apóstol Pablo establece allí el funcionamiento de la iglesia y comienza diciéndole a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, diga, a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para la edificación en amor. Esto es tan descriptivo y es tan extraordinario que el apóstol Pablo dijo, así debe establecerse la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda funcionar. Diga, para que pueda funcionar. Yo quiero funcionar. Repite, yo quiero funcionar. ¿Sí? Entonces, él les dice, mira, yo quiero que ustedes recuerden de lo que, porque estas cartas, extraordinario, porque la historia del apóstol Pablo, dice que él escribía sus cartas, él las escribía, y dice que participaban varias personas en la escritura. Y dice, bueno, el apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia tal. Yo me imagino, él solito llegó y le escribió y la envió. Pero déjame decirte que en el tiempo de la historia no era así. Dice que participaban cuatro personas como mínimo en la escritura de la carta. Él era inspirado por el Espíritu Santo, pero él tenía un escribiente. Él tenía un emisario al que iba. No es que la carta se le daba, se leía la carta por aquí, escuchaban. Y él leyó la carta, mira, yo quiero recordarte de lo que he enseñado, quiero recordarte que el funcionamiento de la iglesia es este. Y se tiene que establecer de esta manera, establecer algo para que pueda funcionar y pueda tener un resultado. Aquí está diciendo que Dios nos dio dones a nosotros, algunos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para que funcionáramos en un cuerpo. Y dice bien concertados, unidos todos. Yo no sé si ustedes pueden visualizar, como les dije lo de la obra,
Si había una falla de obra, la casa se caía. Si hay una falla de material, de cálculo, la obra no sirve. Si hay un problema en el movimiento de tierra, no sirve. Si uno falla, no sirve, queda mal. Es así como también funciona la iglesia. El profeta recibe una instrucción de parte del Espíritu Santo e intercede inmediatamente y profetiza. El apóstol tiene una visión general de cómo guiar una palabra y entonces interviene. El pastor entonces también enseña, cuida. El maestro enseña. Entonces, fíjense que todo es unido para un fin. ¿Y sabes cuál es el fin? Por supuesto, de salvación, de redención, de perdón de pecados. Sabemos que todo esto entra dentro del plan de Dios, porque no es para vanagloriarte tú. Yo soy el apóstol, yo tengo el don, mira qué bueno, lo voy a practicar. Yo soy profeta y realmente, pues Dios me ha dado el don de la profecía, pero entonces yo voy a ir todo desmembrado por ahí profetizando como loco, ¿sí? O yo como pastor, porque entonces lo hago desde mi don, que es el pastorado, y yo me voy a estar pastoreando sin que la iglesia sepa dónde está. Estoy siendo un miembro desmembrado, no estoy unido al cuerpo de Cristo. Diga, yo no me mando. Yo estoy sujeta a la cabeza, que es Cristo. Amén. Porque el fundamento es la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Con las columnas de los profetas y de los apóstoles. Yo tengo que entender eso. No puedo andar como un miembro desmembrado haciendo lo que quiera. Y de eso tenemos una lista tremenda. Así que tenemos que andar mosca. ¿Por qué? Porque muchas oportunidades, y esto vamos a hacer como un paréntesis. Recuerdo en una oportunidad yo conocí a una profeta. Y mira, tenía el don. Y la metí en mi casa. Profetizaba maldición. Ahora, ¿cómo hacía yo para sacar a esa profeta de la casa? No, y así pasa en la iglesia. Y no te creas que tú, ¿verdad? No estás expuesto a eso si no estás dentro del cuerpo de Cristo. Porque para eso estamos siendo edificados. Para identificar. Para que nos podamos ayudar unos a otros. También dice el apóstol Pablo, de verdad que tuvo que haber pasado por todo para soportar. O sea, tenemos que soportarnos en amor, con paciencia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mientras nosotros somos edificados, caemos en muchos errores. Y venimos otra vez donde el pastor. Pastor, metí la pata otra vez. Pastora. Pastor, soportados en el amor, en la edificación, pero con un espíritu enseñable, pero con un espíritu de arrepentimiento, no practicando el pecado, sino estar atentos y alertas de lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Porque quiero decirte algo, una mala acción tuya afecta a todo el cuerpo. Una mala acción tuya, que no te des cuenta. Tú sabes que yo creo que como 1000 velos, apóstol. ¡Qué horrible! Y la pastora y el pastor me decía, y yo a veces, Alegría, pero dime por favor, a la maestra Alegría, disculpa, maestra, pero dímelo más claro. Pero bueno, pastora, pero no se lo dijo bien claro el apóstol. Pero dímelo tú, porque yo no lo entiendo. Yo quiero que tú te atrevas a ser valiente y preguntes, ¿por qué me dicen tanto esto? No lo entiendo. Atrévete, porque hay un engaño que te quiere detener dentro del cuerpo de Cristo. Y tú tienes dones valiosos que puedes poner al servicio de la obra de Dios para que pase lo que pasó en el templo de Salomón, como cuando resucitó Cristo, se manifestó la gloria de Dios. La obediencia, que es importantísimo en todo esto de la edificación del cuerpo, es lo primero que tienes que hacer. Yo quiero correr. A mí me dicen una cosa y yo corro. Mire que usted se va a parar ahí. Yo me acuerdo que una oportunidad me enviaron a predicar a un lugar y duré 3 horas esperando parada en la puerta de una institución así. Que ya la van a atender. Que espere un momento.
que espere 2, que espere 3. Yo, a mí el enemigo no me va a vencer. Si a mí me mandaron, yo voy a dar la palabra. Yo voy a dar 3 horas. No, yo puedo ser otra y digo, no, yo estoy desvirtuada de mi propósito y yo me voy. Ay, no. Mira, no me atendieron nunca. Otro día será. Pero no sabía que ahí estabas quebrando la puerta. Esa puerta que estaba colocada ahí espiritual. ¿Por qué? Sencillo. Por tu obediencia. No es por lo que tú hiciste. Por tu obediencia. Es importante saberlo. Entonces, fíjense, ya tenemos claro que cada uno de nosotros fue dado dones. Y esos dones es para que la iglesia funcione. Y esa función de la iglesia se haga efectiva. Entonces tenemos nosotros que saber que hay engaños por allí. Y mira lo que dice aquí, más abajo. Así que ya no seremos niños fluctuantes en el 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. La iglesia es para edificarnos, para estudiar, para aprender, también para el servicio. ¿Sabes? Porque tú descubres, o esos dones que Dios nos dio, salen, se manifiesta a medida que tú sirvas. No te quedes sentado, porque Dios no va a poder manifestar sus dones en ti. Un servicio, por mínimo que sea, es un servicio al Señor. Si tú quieres crecer dentro de la edificación del cuerpo, aparte de estudiar la palabra, porque se edifica a través de la palabra, comienza a servirle al Señor por amor. No le estás sirviendo al hombre, le estás sirviendo a Cristo, a su iglesia. Y Él está interesado en que tú te desarrolles, en que en ti se manifieste la creación de Dios, el poder de Dios, se manifieste su gloria. Pero mucho, me decía nuestra hermana Milagros, antes de entrar a la iglesia, me decía, pero es que yo creo que yo tengo este don, pero también este don, pero yo creo que, porque uno comienza así. Pero qué bueno que te esté despertando eso, ponlo al servicio. Porque si Dios te va respaldando, entonces es porque por ahí vas. Para eso también tienes a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, que ven, mira, ella tiene el don. Aquí entonces el Señor va a empezar a esculpir y el Señor va a empezar a perfeccionar la obra de los santos. ¿Para qué? Para santificarte. Porque lo primero que hace Dios es limpiarte con la palabra. Para ponerte a tono, como los elementos del templo lo pusieron a tono. Para poder ser funcionales para lo que fueron creados. Nosotros también fuimos creados para eso. Entonces, nosotros hemos venido hablando de los dones también. Y esos dones, en el caso de nosotros que tenemos los dones de Cristo, que son los de la iglesia, también se desarrollan nuestros dones a medida que nosotros vayamos sirviendo. No tengan temor, sirvan, porque el Señor va a manifestar sus dones. Y allí entonces la iglesia puede bien concertada unos con otros, entonces poder edificar y crecer en el amor. ¿En mi amor? No, en el amor de Cristo, para que tú sepas que por esta causa te creé, por amor a mi obra, por amor a ti, para que funciones y manifiestes mi poder y mi gloria en la tierra. Ah, pero dice aquí, para que no sea fluctuante. ¿A dónde viene eso? Que yo me voy para acá, que yo me voy para allá. Señores, Dios es un Dios de orden. Yo quiero que ustedes entiendan. Dios es un Dios de orden. Y ese Dios de orden, que es la cabeza, porque dice que Cristo es la cabeza, porque Él tiene todos los pensamientos. O sea, en Él emana toda la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia para poder nosotros conducirnos de la manera que Él quiere. Por ahí viene la obediencia. Una de las cosas que yo detestaba era la palabra obediencia. Ay, pastora, pero qué raro usted. Le voy a cambiar el nombre, yo dije.
cuando empecé el Nido de Águila. Le voy a cambiar el nombre porque es que a mí me rebota esto, no lo puedo. Para mí, obediencia era sometimiento. Y sometimiento era ponerme unas esposas aquí para no hacer como yo quería. ¿Verdad? ¿Quiénes se sienten así? ¿Quiénes se sienten así? No, porque es que yo soy muy independiente. Bueno, y de hecho, fui muy independiente. ¿Sí? Pero es que yo quiero hacer como mi lógica me indique, más no como dice la palabra. Yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Y como a mí no me gustaba la palabra obediencia, yo dije, bueno, no, vamos a ponerle como, bueno, no es que voy a obedecer, bueno, voy a empezar como a ceder un poquito. Y por ahí el Señor me agarró, porque de eso se trata. A medida que tú cedes y obedeces a Dios, entonces el Señor se manifiesta. Amén. Entonces fíjese, aquí ¿qué dice? Así dice en Efesios capítulo 4, 14. Así no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar a los que emplean con astucias las artimañas del error. Pero nosotros pensamos que ciertamente lo es. Las artimañas del mundo, de Satanás, el mundo en que vivimos. Pero yo quiero decirte que dentro de la iglesia, aquellos que no se sujetan, aquellos que desconocen las autoridades, aquellos que son independientes, también forman parte de esa desobediencia y de esas artimañas y de esos engaños. Y se meten espíritus contrarios que vienen a hacer no la obra del Señor, sino que quieren venir a destruir, les voy a decir, atentos, a destruir esa edificación que por ley fue establecida desde los cielos sobrenaturalmente, que es la edificación de la iglesia. Está establecida legalmente, no hay nadie que la mueva, pero vienen esos intrusos a colocar retardos para que la gloria de Dios se manifieste. Yo quiero cerrar toda puerta, yo soy la primera, yo quiero cerrar toda puerta del error y del engaño. Por eso al principio yo les dije, porque el primero que viene, la palabra primero viene a nosotros. La que más engañada estaba yo pensaba que hacía todo bien, pero no. Entonces yo tengo que alistarme. Heme aquí, Señor. Dime, bueno, si tengo que pasar pena, paso pena, lo que tú quieras, pero yo quiero ser de los que edifican, no de los que destruyen. Y vamos a irnos rápidamente para que usted dice, sí, el apóstol decía, porque usted puede estar en el cuerpo de Cristo, pero no insertado en el cuerpo. Usted puede venir a la iglesia, pero no está insertado en el propósito. Yo quiero estar cubierta, protegida por el cuerpo de Cristo. Porque les voy a decir, porque cuando este pie se me sale, viene una maestra alegría y me dice, mira, arregla el pie. Porque ella tiene cuidado del cuerpo de Cristo, no porque ella me ame mucho, no. Ella tiene cuidado del cuerpo de Cristo. No avergüences al cuerpo de Cristo, no avergüences a Cristo. Porque cuando estoy haciendo algo indebido, hay un apóstol que dice, pastora, usted debe hacer esto, así. En amor, él me está exhortando. Y yo entiendo que por la palabra de nuestro Señor es el Señor hablando a través de él. Y yo debo entonces corregir. Porque esta pastora que ustedes ven aquí no es la misma que llegó hace 9 años. Me quitó muchas vestiduras inmundas. Me limpió, me sanó y me sigue sanando y me sigue limpiando. Y tuve que pasar por muchas de estas artimañas del error. Pero decidí ser de los que edifican y no de los que destruyen. Yo quiero que tú hoy entres a una reflexión extraordinaria a través del Espíritu, lo sobrenatural del Espíritu. Y vamos a ver un ejemplo. Y vamos a irnos a la carta de los Corintios, ¿verdad? A los Corintios. Para que leamos algo que le dijo el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Ay, pastora, pero yo no entiendo eso que usted está hablando. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Usted se equivocó. Vamos a ver qué dice. Ay, vamos a ver aquí. Creo que está haciendo un poquito de calor y me voy a tomar un poquito de calor. Vamos a leer, vamos a buscar.
aquí. Sí. Ay, sí, pero no. Y vamos a ver, es una situación que el apóstol Pablo, escúcheme esto, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice, mira, vale, aquí está pasando una situación, nosotros debemos de corregir esto, porque esto no puede ser, se estableció una iglesia para que se cumplan los principios de Dios, aquí se establecieron los profetas, los apóstoles, pero aquí está pasando una situación de inmoralidad, tú no puedes permitir esto, necesito que lo corrijas. Puede ser cualquier situación, pero estoy colocando un ejemplo, ¿ok? Porque puede ser una situación de mentira y uno dice, ay, pero la mentira es una mentira blanca, eso no tiene, una corrección, bueno, mira, no diga más mentira ya. Pero sí, hay que corregir. Ay, no, pero es que yo, yo le quité $20 a mi esposo de la cartera. Total, el Señor dice que ese dinero es de los dos. Eso es un engaño. Ay, eso es un engaño. Es un engaño. Ay, lo encontré en el bolsillo. Es una bendición. ¿Viste que es un engaño? Es una mentira y abres la puerta a Satanás. Pero yo soy muy cristiana. ¿Ves? Y yo le pido al Señor que me limpie, porque nosotros estamos en el mundo y el mundo es muy sutil, inclusive dentro de la iglesia. Y mira lo que dice aquí, vamos a ver, dice, un caso de inmoralidad juzgado. Y que el Espíritu Santo nos dé la revelación que necesitamos aquí. Si ha sabido, dice el apóstol Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Yo tuve una corrección. Sí, pastora Lodia, yo creo que el problema es ese. Porque nosotros nos evaluamos todo el tiempo. Ay, no, yo no le voy a decir nada porque esa es su vida. Ay, no, yo no le voy a, porque puedo perder la amistad. Ay, no, porque a lo mejor cuando yo le diga algo, se va a ofender. No me importa. Porque la palabra es verdadera. Y la palabra hace lo que tiene que hacer. Eso no es problema mío, es el problema de Cristo. Amén. Porque la palabra tiene su propio poder para poder despertar en el otro, en el espíritu, lo que Dios quiere despertar. Si la palabra es suelta, ¿verdad? Se suelta la palabra y no hace efecto, bueno ya. Pero yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y mira, y dice aquí, yo no sé cómo veo mejor así. No deberías más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción. Están hablando dentro de la iglesia, quiero que entiendas, dentro de la iglesia. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ¿verdad? En espíritu, como si tuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal sea entregado a Satanás. Ay, pero pastora, ¿cómo usted va a entregar un miembro de Cristo a Satanás? El hermano que está en la iglesia. No, déjame decirte que no es de Dios. Y ya te lo voy a demostrar, por supuesto. Yo creo que tengas esos ojos abiertos porque tú no sabes a quién tienes sentado al lado. Ahí no hay nadie, mi amor, ¿oíste? Tú no sabes quién tienes sentado, tienes que andar atento. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levaduras, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así
que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Atributos de Dios. Identifica esa maldad. No, ya va, porque es que lo que pasa es que ella nada más me robó $500. Yo tenía $20,000. Oye, pero no fue tanto. Ay, no, es que nada más, bueno, yo le quité 20 porque se cayó. Ay, hay maldad, hay malicia. El Señor me dijo que yo lo hiciera así. Hay maldad, hay malicia. Y el Señor no es maldad ni malicia. El Señor es sinceridad y verdad. La verdad nos defiende, es nuestro escudo, ¿sí? Y vamos a seguir adelante para ver qué dice. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Claro, aquí se estaba juzgando un caso de fornicación, pero esto es atribuible a todo caso de mentira, a todo caso de maldad, a todo caso de malicia, pensada astutamente, premeditada para destruir la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? No me refiero en general. Mira esto es extraordinario, porque fíjate, bueno, pero pastora, entonces yo no puedo vivir en este mundo, porque mira la maldad que hay, esa corrupción, bueno, y eso vuelan los dólares por ahí. No, pero ya va, espérate, no se juzga igual. No se juzga igual, porque el que no conoce a Cristo no se puede juzgar igual al que conoce a Cristo. Y mira lo que él dice aquí. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí voy yo, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comas, ni te sientes con él ni un café, pues ni el agua. Es radical el apóstol, dice que no. ¿Por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso en medio de vosotros. Lo ordena, mandamiento, quítalo. Yo me encargo de él. Ahora, ¿cuál es mi obediencia? Apártate, quítate, sácalo. Ahora, nosotros como administradores de la iglesia, identificar este tipo de cosas nos ha costado. Porque aquel diciéndose que es hermano, a cuenta de decir que es hermano, viene destruyendo a la iglesia, destruyendo a los miembros, destruyendo la edificación del cuerpo, porque fue un enviado de Satanás. Yo creo que tú entiendas esto. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? La iglesia tiene que ser edificada. La iglesia tiene que ser enseñada. La iglesia tiene que ser advertida a través del Espíritu Santo y la enseñanza para que no caigas en semejante error. Como lo decía Efesios, vuélvetelo a leer, en las artimañas del engaño, creyendo, yéndote de doctrinas diferentes y creyendo todo lo que te digan. Dios santo. Me comentaba una persona a la cual fui esta semana y a la cual estoy con ella los jueves, y me decía: ay, perdóname, pastora. Te perdone Cristo. No, mentira. Usted sabe que yo allá en Guárico, no sé qué, por una situación que estoy pasando. Bueno, tú sabes cuál es la situación, yo sé cuál es la situación. Y me dice, bueno, entonces yo llamé a una pastora que está allá y le dije, esa pastora empezó a orar por mí, y me volvió como loca.
Y entonces, ¿cómo vas? ¿Y cómo vas con el negocio? Y el negocio se te dio. Y dime, hora de noche, hora de día, hora. Que llegó un momento, le dije, mira, no me llames más. Ella me llamaba para decirme, ¿hice bien o hice mal? Yo le dije, bueno, ¿a quién te sujetas tú? Tienes que ser edificada. Yo no soy responsable de tus decisiones. Y el apóstol lo decía en una de las prédicas de edificación. Porque si tú no lo ordenas en sus palabras, entonces estás creando gente débil, miembros desmembrados que no entran en la protección del cuerpo, ¿sí? Y no es culpa de la iglesia. Y yo le dije, lo que pasa es que ella es controladora y manipuladora. Ahora, como tú no le vas a hacer caso, ella va a empezar a orar en contra de ti. Y ella conoce los códigos espirituales. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Ahora soy yo la responsable. Pide oración los miércoles. Ay, ahora que me deje de orar esta, que porque esas son las oraciones hechiceras, las oraciones maldicientes que te caen por no tener un orden. Y yo le dije, pasa esto. ¿Hasta cuándo vas a ser cabeza dura? Tienes que venir al cuerpo a edificarte. Aquí recibes de la unción, de la protección del cuerpo, de la glorificación de Dios. Cuando nosotros tenemos todos los elementos funcionando y todos los dones funcionando, nosotros podemos ser direccionados y la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Amén. O sea, tenemos que despertar a eso. Y vamos a irnos al libro de Hechos. Vamos a seguir demostrando, porque esto es como los argumentos, mi doctora. Conocimiento de causa. ¿Dónde dice eso, doctora? A mí no me vengas a echar cuento de camino, mentirosa. No. Libro de Hechos, capítulo, vamos a ver. Creo que es 23, vamos a irlo buscando. Hechos 23. Vamos a ver qué dice. Para que nos quedamos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, Señor. El 23:12, ¿no? Pero antes voy a hacer como un preámbulo. El apóstol Pablo, como todos sabemos, y si no sabemos tenemos que estudiar, el apóstol Pablo tenía conocimiento de la ley. Él convertido a través del Espíritu, con revelación de la palabra de Dios. Pero él venía conociendo todas las artimañas del enemigo, conocía todas las estrategias, porque era soldado romano, él sabía de estrategias. Por eso es que él escribe en ese idioma siempre. Mira, tú tienes que estar atento de las artimañas del diablo, de las estrategias, del estratagema. Por eso es cuando él habla en el libro a los Efesios, habla de la armadura, porque él sabía de dónde venían todas esas estrategias. Por algo Dios lo hizo pasar por todo eso hasta que lo convierte, y a través del Espíritu él empieza a hablar la palabra revelada, y se pueden imaginar ustedes que se le levantó gran oposición. Lo persiguieron no sé cuántas veces para matarlo. A veces nos dicen unas cosas, ¿verdad, maestra Alegría? Y nosotros decimos, ¡ah!, que no nos gustan. Pero cuando no te gusta, métete con el Señor, porque hay algo ahí que Dios quiere arreglar. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hablar de la palabra, del Espíritu, y los sacerdotes y los que pertenecían al grupo político de esa época, los fariseos, los escribas, los saduceos, no, me va a querer venir a quitar el poder. No, vamos a cortarle la cabeza. No lo podemos dejar hablar más. Está trayendo demasiada revelación a Baruta. No podemos, vamos a quitarlo del medio. No nos conviene. Era uno solo allí. Y mira lo que dice en el 12. Dice, complot contra Pablo. Vamos a ver qué dice. Cuando fue de día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición. ¡Ay, lo que conocen la palabra!
pueden juramentarse bajo maldición, pueden lanzar los mismos que dicen que son miembros de la iglesia a hacer un complot para quitarte del medio. Pues déjame decirte que sí. Ajá, mira lo que dice. Diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. O sea, yo lo quito del medio porque lo quito del medio. ¿Qué querían cortar? La revelación, el poder de Dios. Pero déjame decirte que ya Dios venció la muerte. Y que en la cruz del Calvario Jesucristo despojó a potestades. ¿Sí? Quiero que sepas que en la edificación del cuerpo tú tienes que saber cuál es tu posición. Amén. Y mira qué dice después. Y dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, un conjuro, hechicería, brujería, manipulación, mentira, engaño, artimaña. ¿Y tú sabes lo que hace todo eso? Detiene la edificación del cuerpo. Y vamos a seguir adelante, dice, los cuales fueron los principales sacerdotes y a los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición. ¿Qué tal? O sea, nosotros nos hemos juramentado bajo el poder de Satanás para hacer esto. ¿Ok? Y estaban haciendo un ayuno. Y estábamos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentido y en una fe para matar. ¿Qué le parece? Cuidado con eso. Cuidado con eso. A no guardar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. A no gustar nada, o sea, estaba en ayuno, hasta no haber dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al comandante que lo traiga mañana ante vosotros con el pretexto de que queráis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarlos antes de que llegue. Imagínate, o sea, ahí viene algo extraordinario. Hay una maquinación, pero yo busqué aquí algo tremendo que dice complot. Vamos a ver qué es complot. Conjuración o conspiración político o social. Confabulación entre dos o más personas. Y después busqué conspiración. Es un entendimiento secreto de las tinieblas. Un entendimiento secreto. Mira, lo vamos a esperar por la bajadita. Este tiene este errorcito por aquí, tiene este pecadito por aquí, por ahí nos vamos a meter. Por eso el Señor en este tiempo de la edificación de la iglesia está llamando a santificarnos. Señor, quiero ponerme a cuenta contigo. Dime cuál es mi pecado, porque yo no quiero entrar en el plan del complot. Yo quiero ser de los que edifican. Yo quiero ser en donde se manifieste la gloria del templo. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver que tú te manifiestes con poder, porque todos estamos en un mismo espíritu y estamos en una misma verdad. Y mira, la conspiración entonces es un entendimiento secreto entre varias personas. Puede ser militares, grupos armados o civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido o con vista de atentar contra la vida de una o varias personas. Autoridades, dice, específicamente, autoridades. ¿Para qué? Para trastocar, lo que dije ahorita, el funcionamiento de una estructura legal. Nosotros somos una estructura legal, espiritual, sobrenatural, colocada por toda autoridad en la tierra. En el libro de Efesios, como lo decía la maestra Alegría la semana pasada, nos dio potestad para dirigir. Las potestades se sujetan a lo que la iglesia dice. Es toda autoridad, dominio, señorío y poder. Amén. Y fíjense ustedes
que también busqué engaño. Dice, engaño, mentira, es una declaración falsa hecha con la intención deliberada de engañar. Práctica por una apariencia de declaración falsa. Y yo hablaba, la pastora, es que cada uno de los miembros del cuerpo, el apóstol, la profeta, el profeta, todo esto lo dieron al principio. Lo dieron, lo dijeron. Señor, en la administración del Espíritu. Mi esposo, cuando me conoció, yo le hablaba de tantas cosas, me decía, qué vanidad. Y yo, tú sabes, ¿no? Porque él me ha limado a mí, ¿sabes? Yo con él y él conmigo, ¿no? Y eso es vanidad, por favor. Eso no es vanidad. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Pero es vanidad. No te dejes engañar. Porque cuando mi imagen, mi defensa, cómo yo quedo delante de los demás, empieza a tener más valor que lo espiritual, hay vanidad. Cuando yo descuido mi vida espiritual y mi vida externa es más importante que mi vida espiritual, me estoy dejando engañar. Cuando yo vivo de apariencias, estoy siendo utilizada por las artimañas del error y del engaño y de la mentira. Nosotras las mujeres, también los hombres, ¿verdad, maestra? Pero tenemos que ser cuidadosos. Ahora, eso no quiere decir, porque ¿qué pasa en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo de Cristo viene a equilibrar. Es como los dones. Viene a equilibrar. Ustedes han escuchado de esos profetas que dicen, mire, hermana, usted tiene que tener relaciones conmigo porque yo tengo el semen santo. ¿Eso pasa? O usted tiene que darme esa casa porque el Señor me dijo, deme todos sus bienes. En una oportunidad, a mí, unas personas me dijeron, me llamaron, ¿será que tú puedes atender a estas personas que un pastor de tal le quitó la casa, el carro, los dólares y todo? Están totalmente destruidos. Engaño, mentira, artimañas del demonio. Y tú tienes que saber que esto pasa porque nosotros somos responsables de tu edificación. Somos responsables de tu edificación. Y mira lo que dice, y vamos a terminar con esto. Mateos 21:4. Claro, el Señor dice ahí una parábola, habla de una parábola importante. Vamos a ver, con esto voy a terminar. Mateos 21:4. Vamos a ver si es esta. Déjame ver si es esta, porque no creo. Déjame ver si es esta, porque sé que era una parábola. Ya va. No, parábola 21, versículo 43. Y dice, él estaba hablando, pero él llegó a esta conclusión y le dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. ¡Qué tremendo! Nosotros en la palabra del Señor, palabra redentiva, palabra en el nombre poderoso de Jesús, que nos dice, perdona a tu hermano, no los que dicen ser tu hermano, y que con artimañas del error vienen a destruir la obra de Cristo y no tienen fruto. ¿Estás viendo aquí? No tienen fruto. Porque el Señor te llama a edificarte, te llama para insertarte en el cuerpo de Cristo, te llama para entrenarte, para que seas de lo que tienen fruto.
para que seas de lo que tienen frutos, para que se manifiesten tus dones y los pongas al servicio del reino de Dios. Y que no seas engañado y que puedas ser revestido de esa gloria que se manifiesta y que dice en Efesios, ¿verdad? Que unidos en el amor entonces nosotros podamos crecer. Y Dios no solamente dice en la iglesia, como dice el libro de Juan, que crezca. Yo estoy interesado que tú prosperes en todo, bien concertado, en todo. Entonces, ¿cuál es la palabra en este día? Es llamarte, porque la iglesia está siendo llamada a ser concertados unos con otros. No andes desmembrado. Y aunque vengas a la iglesia, tienes que llamar tu atención de que si estás insertado en el cuerpo de Cristo, para que todos unidos en amor podamos funcionar como Dios lo estableció y librándonos de esas artimañas del error y librándonos de esas maldiciones y librándonos de ese complot que está por ahí escondido. Estaba, pastor, estaba. Y que por la fuerza del Espíritu ha sido derrotado. Para eso sirve la iglesia. Para eso sirve la iglesia, para que te edifiques. Somos pastores, apóstoles, profetas, maestros. Y sabemos que el Señor ha puesto la palabra dentro de nosotros, nos edificamos. Pero cada uno de ustedes es un miembro de Cristo que puede funcionar en cualquier lugar que estén para poder desarticular cualquier complot, cualquier obra de Satanás. Y con esta autoridad y conocimiento nosotros gobernamos en lugares celestiales conjuntamente con Él y podemos direccionar y ordenar completamente en la nación, en las casas, en los lugares de trabajo, como Dios ha establecido que su obra sea hecha tal cual ya fue creada. A los entendidos, como a David, como a Salomón, como nosotros que fuimos llamados, sabemos por dónde tenemos que caminar. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora